Cuestionario de Derecho Administrativo, parte 7. ¿Cuáles son las direcciones generales más importantes del Ministerio de Finanzas Públicas? Dirección General de Rentas Internas, encargada de la recaudación, control y fiscalización de los impuestos y demás ingresos que percibe el Estado, cuya recaudación no esté encomendada a otra institución. Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomiso. Su misión es mantener el registro y control de los pagos de la deuda externa, así como la constitución de fideicomisos para inversión social. Dirección de Análisis Fiscal, encargada de analizar el impacto de las reformas tributarias, así como de proponer la modernización de la legislación tributaria. Dirección Técnica del Presupuesto, se encarga de formular el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Dirección General de Aduanas, se encarga de negociar la unificación y modificación de las tasas arancelarias y de la recaudación aduanera. Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, implementación del plan de depuración y actualización de los grandes contribuyentes por medio de computadoras, se encarga de descentralizar el sistema de control y pago del impuesto único sobre inmuebles. ¿Cuáles son las direcciones generales más importantes del Ministerio de Energía y Minas? A él se encuentran sujetas las siguientes: Direcciones Generales de Hidrocarburos, de Minería y de Energía Nuclear. ¿Cuáles son las direcciones generales más importantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación? A él pertenecen las siguientes instituciones: Dirección General de Servicios Agrícolas, Dirección General de Servicios Pecuarios, de Bosques y Vida Silvestre, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, Empresa de Productos Lácteos de Asunción MITA, Instituto Nacional de Transformación Agraria. ¿Cuáles son las direcciones generales más importantes del Ministerio de Economía? Incluye las siguientes dependencias: Dirección de la Política Industrial, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección General de Comercio Interior, Dirección de Integración Económica, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Industrial, Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuáles son las direcciones generales más importantes del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas? Abarca las siguientes dependencias: Dirección General de Obras Públicas, Unidad Sectorial de Planificación, Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de Correos y Telégrafos, Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Dirección General de Transporte y el INSIBUME. ¿Cuáles son las atribuciones de las direcciones generales? Las atribuciones de las direcciones generales, como cualquier otro órgano, se encuentran contenidas en las normas jurídicas de las que les proviene la competencia. Algunas de ellas se refieren a la estructura y competencia de las mismas, ley de migración, y otras apenas contienen algunas competencias dentro de otro cúmulo de disposiciones, por ejemplo, ley del IVA. ¿Cuáles son las responsabilidades de las direcciones generales? Al tratarse de órganos ejecutivos que ejercen competencia administrativa y que por lo tanto dictan resoluciones y ejecutan actos administrativos, es claro que están sujetos a la impugnación de los mismos y a incurrir en responsabilidad frente a los particulares. La forma de deducirle responsabilidades administrativas a un director general es a través del recurso de revocatoria. ¿Qué son las direcciones técnicas? No están sujetas al incurrimiento en responsabilidades para con los particulares, pues al ser órganos de asesoría no ejercen competencia administrativa. ¿Cuáles son las divisiones administrativas? Las direcciones generales no son el único escalón de la jerarquía administrativa. Por debajo de ellas existen unidades operativas, departamentos, direcciones, divisiones y otras subdivisiones que no siempre tienen carácter permanente. Con relación a las direcciones generales, explique el recurso de revocatoria. Es un medio de control que los particulares tienen para oponerse a las resoluciones y actos de las direcciones generales. Se le llama también recurso jerárquico, pues es el superior jerárquico, el director general, es decir, el ministro de Estado, quien resuelve el recurso. Un caso especial lo presenta el registro de la propiedad industrial, el cual, según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, tiene la categoría de dirección general, por lo que sus resoluciones también están afectas al recurso de revocatoria. En este caso especial, el recurso debe plantearse con auxilio de abogado. ¿Qué son las entidades y órganos de consulta? Son los encargados de asesorar y opinar sobre los procedimientos, resoluciones y actos que la administración ejecutiva debe emitir o realizar. Esta asesoría se da a través del dictamen, que es la respuesta técnica o jurídica que el órgano de consulta da a la sociedad de asesoría del interesado. ¿Cuál es su origen? Se encuentra en la necesidad de la administración pública de basar sus actuaciones en ley y ajustadas a normas técnicas. ¿Cuál es su clasificación? Aunque existen diversas clases, las más importantes son consulta jurídica, que se realiza a través de abogados consultores de la asociación profesional. Su finalidad es la de que el órgano administrativo, al dictar sus resoluciones o actos, se apegue a las normas legales vigentes. Consulta técnica es la que se desarrolla por personas versadas en la materia, especializadas de la ciencia y la técnica. Consulta política también la realizan personas especializadas que aconsejan a los órganos que ejercen funciones políticas, como el presidente o los ministros, a efecto de que sus acciones de tipo político se encaminen al bienestar general. Explique lo relativo a la Procuraduría General de la Nación. Su función, además de la ya consignada de ejercer la personería del Estado, es la de asesorar a los órganos y entidades estatales. La Procuraduría está a cargo de un Procurador General de la Nación, quien es designado y puede ser removido por el Presidente de la República. Para ser procurador se requiere tener las mismas calidades que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, y además de las ya citadas, la Procuraduría General tiene las siguientes atribuciones: intervenir, si así lo dispone el Ejecutivo, en los negocios que interesen a la nación; representar provisionalmente a los incapaces, ausentes y menores mientras estos no tengan personero legítimo; asesorar jurídicamente a la administración pública en todos los casos en que la misma lo requiera. ¿Qué es la sección
sección de Procuraduría, es la que tiene a su cargo la personería de la nación y la representación y defensa de las personas a que se refiere la ley, que es la sección de Consultoría. Es la encargada de asesorar a los ministerios y demás dependencias estatales en todos aquellos asuntos en que sin tener intervención obligatoria se les mande oír. Explique lo relativo al Ministerio Público. Es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales de origen constitucional con funciones autónomas y cuyo principal fin es velar por el estricto cumplimiento de las leyes. El fiscal general debe ser nombrado por el presidente de la República, dura en sus funciones 4 años y puede ser removido por causa justa. ¿Cuáles son las funciones del fiscal general? Ejercer la acción penal pública, remitir al Ejecutivo y al Congreso el proyecto de presupuesto de la institución, efectuar los nombramientos, ascensos, traslados del personal administrativo y de servicio de la institución. ¿Qué son las asesorías técnicas y jurídicas? La diferencia entre unas y otras estriba en la materia en que se desarrollan. Las técnicas se refieren a aspectos científicos de un asunto y las jurídicas no necesitan explicación. Explique lo relativo al Instituto de Fomento Municipal. Su función es la de promover el progreso de los municipios a través de la asesoría técnica y financiera a las municipalidades, así como de asistencia en materia administrativa. ¿Qué es la Contraloría General de Cuentas? Es una institución técnica descentralizada con funciones de fiscalización de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado y de cualquier contratista de obras públicas y de cualquier persona que por delegación del Estado maneje fondos públicos. Explique lo relativo a la Comisión de Derechos Humanos. Se integra con un diputado de cada partido representado dentro del periodo correspondiente. Sus atribuciones se encuentran en la ley de la Comisión y el Procurador de los Derechos Humanos. Explique lo relativo al Procurador de los Derechos Humanos. Es electo por el Pleno del Congreso de una terna propuesta por la Comisión de los Derechos Humanos. Dura 5 años en sus funciones. Entre sus atribuciones podemos citar: investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas sobre violaciones a los derechos humanos, recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación del comportamiento administrativo objetado, emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales. Explique lo relativo a la Corte de Constitucionalidad. Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley específica de la materia. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares y 5 suplentes. En caso de que la Corte conozca de inconstitucionalidades en contra del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el presidente o el vicepresidente, el número de magistrados aumentará a 7. ¿Cuál es la competencia y funciones de la Corte de Constitucionalidad? La principal es la defensa del orden constitucional, pero además el conocimiento de la acción de inconstitucionalidad en única instancia, ser órgano de consulta de los organismos del Estado sobre constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley, conocimiento de toda apelación en materia de amparo y en materia de constitucionalidad. Explique lo relativo al Tribunal Supremo Electoral. Es un organismo independiente que constituye la máxima autoridad en materia electoral. Está integrado por 5 magistrados titulares y 5 suplentes. ¿Cuáles son las atribuciones y funciones del Tribunal Supremo Electoral? Convocar y organizar los procesos electorales, declarar el resultado y la validez de las elecciones o, en su caso, la nulidad parcial o total de las mismas y adjudicar los cargos de elección popular. Resolver en definitiva acerca de las actuaciones del registro de ciudadanos elevadas a su conocimiento en virtud del recurso o consulta. Resolver acerca de las inscripciones, sanciones y cancelaciones de organizaciones políticas. Explique lo relativo a la descentralización y desconcentración de acuerdo a la Constitución. La descentralización a grandes rasgos puede entenderse como el proceso por el cual el Estado transfiere parte de su capacidad de decisión a instancias menores de su organización ubicadas en distintas partes del territorio nacional con el propósito de incorporar a toda la población al proceso de desarrollo. La Constitución política vigente, que contiene diversas normas encaminadas a obtener la descentralización de la administración pública, establece que la división administrativa del país deberá hacerse en regiones, departamentos y municipios. La ley preliminar de regionalización en su artículo 2 define a la región como la delimitación territorial de uno o más departamentos que reúnan condiciones geográficas, económicas y sociales similares. El artículo 3 del decreto 7086 ya mencionado establece que el territorio de Guatemala se divide en 8 regiones. Explique las direcciones regionales. Están formadas por los distintos consejos de desarrollo urbano y rural, desde el nacional hasta el municipal. Explique el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Existen 4 categorías: nacional, regional, departamental y municipal. ¿Cuál es la actividad general de los consejos de desarrollo urbano y rural? Promover y fortalecer la participación permanente de la población en las diferentes etapas del proceso de desarrollo por medio de la coordinación entre los sectores público y privado. Formular políticas de desarrollo de ordenamiento territorial. Promover la captación de recursos y racionalizar el uso de los que se tienen para el desarrollo nacional. Reuniones: Consejo Nacional cada 90 días, Consejo Regional cada 60 días, consejos departamentales y municipales cada 30 días, quórum y resoluciones. El quórum se forma con las 2/3 partes de sus miembros y las resoluciones con la mayoría absoluta de los presentes. Explica el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Tiene su base legal en el artículo 225 de la Constitución. Es un ente colegiado y representativo máximo entre el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. ¿Cuáles son los órganos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural? La coordinación, la dirección ejecutiva, la secretaría y las comisiones o grupos de trabajo. ¿Cuáles son las
funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural: organizar y coordinar la administración pública, promover el desarrollo económico, social y cultural del país, promover la participación de la población en la identificación y solución de sus problemas, promover la descentralización y desconcentración de la administración pública. Explica el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Tiene su función y su fundamento estipulado en el artículo 226 de la Constitución. Definición y propósito: el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural es un órgano colegiado y representativo encargado de promover y coordinar el proceso de desarrollo de una región. ¿Cuáles son los órganos del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural? La presidencia, la secretaría y las comisiones o grupos de trabajo. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Regional? Promover el desarrollo, cultura social y económico de la región, promover la participación de la población en la identificación y solución de sus problemas, gestionar los recursos financieros que correspondan a los programas y proyectos de desarrollo de la región. ¿Qué son los consejos departamentales de desarrollo urbano y rural? Es un ente colegiado y representativo encargado de promover y coordinar el desarrollo del departamento. Sus órganos son los mismos que los del Consejo Regional: presidencia, secretaría y comisiones. ¿Cuáles son las funciones de los consejos departamentales? Son las mismas que las del Consejo Regional, solo que aplicadas únicamente en la circunscripción departamental. ¿Qué son los consejos municipales de desarrollo urbano y rural? COMUDES. Es un ente colegiado y representativo encargado de promover y dirigir el proceso de desarrollo del municipio. ¿Cuáles son los órganos de los COMUDES? Los mismos que los consejos regionales y departamentales, con el agregado de una unidad técnica. ¿Cuáles son las funciones de los COMUDES? Las mismas que los consejos regionales y departamentales, pero limitadas al territorio municipal. Explique la inconstitucionalidad de los consejos locales de desarrollo urbano y rural. Fueron eliminados al declarar la Corte de Constitucionalidad la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en lo referente a los mismos. ¿Cuál es el origen de las gobernaciones departamentales? Son órganos centralizados y unipersonales que tienen su origen en la división del territorio nacional en departamentos. Son nombrados por el presidente y son delegados del Ejecutivo y de los ministros de Estado, a excepción de los de la Defensa y Relaciones Exteriores. ¿Cuál es la regulación legal de las gobernaciones departamentales? Su fundamento legal se encuentra en el artículo 227 de la Constitución, el cual señala que el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador departamental nombrado por el presidente de la República, que deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y que deberá haber estado domiciliado en su respectivo departamento por los últimos 5 años. ¿Cuáles son las atribuciones de las gobernaciones departamentales? Son los superiores jerárquicos de la administración pública dentro de su departamento. Ejercen competencia administrativa en todas las materias, a excepción de la materia de defensa y relaciones exteriores, las desarrolladas dentro del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo. ¿Cuáles son las responsabilidades de las gobernaciones departamentales? Tienen responsabilidad de tipo administrativo y político, pues son órganos con competencia. Explique lo relativo a la impugnación de los actos de los gobernadores. Existen 3 tipos de recursos que pueden plantearse en contra de los gobernadores. Reconsideración: como no tiene procedimiento, puede decirse que este recurso no existe. Reclamo y revocatoria. ¿Cuáles son las generalidades de la administración municipal? La Constitución establece que los municipios son entidades autónomas a las que les corresponde elegir a sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos, atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial y cumplimiento de sus propios fines. ¿Qué es el municipio? Es el conjunto de personas individuales que, caracterizadas primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad y asentadas en determinado territorio, están organizadas en institución de derecho público para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito. ¿Cuáles son los elementos del municipio? Territorio, población, autoridad, organización comunitaria, capacidad económica. Puede citarse además un elemento teleológico que consiste en cumplir y velar porque se cumplan los fines y deberes del Estado, ejercer y defender la autonomía municipal e impulsar el desarrollo, fortalecer su patrimonio económico, etc. ¿Cuál es la importancia de la administración municipal? La importancia del municipio radica en la necesidad de descentralizar la administración pública de tal manera que ésta pueda ejercer sus atribuciones de una manera más eficaz en beneficio de los habitantes. ¿Cuáles son los sistemas de gobierno municipal? Como la tendencia municipal es hacia la descentralización, los municipios tienen cada vez más importancia. Sistema de democracia directa. En este sistema, el poder municipal de gestión corresponde a los vecinos, quienes lo ejercen directamente congregados en las oportunas asambleas que se reúnen en plazas públicas, lo que se conoce como cabildo abierto. Sistema de democracia representativa. La representación de los vecinos se encuentra encomendada a los órganos representativos de la comunidad a través de un órgano colegiado donde la máxima autoridad elige al alcalde o intendente de una forma interna. Sistema democrático colegiado o inglés. Este sistema tiene su fundamento y base en la opinión pública externada por el sufragio, centro de acción de gobierno en el ayuntamiento o consejo municipal, que es directamente designado por el cuerpo electoral, siendo el depositario de la soberanía local y del que recibe todo impulso la vida municipal. Sistema democrático o de separación de poderes o sistema francés. En este sistema, el municipio es una corporación regida por las autoridades que son designadas por el consejo electoral. Tiene una base democrática por motivo que del pueblo recibe el mandato municipal y de él reciben la investidura a sus representantes mediante el procedimiento comúnmente acostumbrado. Se diferencia totalmente del inglés, ya que en el francés existe una separación de poderes, mientras que en el inglés existe una concentración de poderes. Sistema autoritario o alemán.
Era un sistema esencialmente antidemocrático en el que el funcionario elegido no era quien realmente ejercía el poder ejecutivo.